Hoy te hablo todo sobre migraña. Acompáñame. ¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema más sobre medicina. Empezamos. Vamos a hablar del panorama general. La migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor pulsátil, intenso, o una sensación pulsante, generalmente de un solo lado de la cabeza. A menudo suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. O sea, el paciente va a presentar náuseas, va a presentar vómitos, va a tener sensibilidad y molestias a la luz, también al sonido. Los ataques de migraña pueden durar horas, pero puede prolongarse hasta días incluso. Y el dolor puede ser tan intenso que interfiere en las actividades diarias del paciente. Algunas personas experimentan un síntoma de advertencia conocido como aura, que ocurre antes o cuando se está iniciando el dolor de cabeza. Un aura puede incluir alteraciones visuales como destellos de luz o puntitos ciegos, o también otras alteraciones como hormigueo en un lado de la cara o en un brazo o pierna y dificultad incluso para hablar. Los medicamentos pueden ayudar a prevenir algunas migrañas y hacerlas menos dolorosas. Los medicamentos correctos, en combinación con medidas de autoayuda y cambios en el estilo de vida, pueden ayudar a estos pacientes. Ahora bien, dentro de los síntomas, podemos rescatar que la migraña, que afecta a niños, a adolescentes o a adultos incluso, pueden pasar por 4 etapas bastante diferenciadas: pródromo, aura, ataque y post-ataque o postdromo. No todas las personas que tienen migraña pasan por todas las etapas que acabamos de comentar. Ahora te relato cada una de estas etapas. Pródromo. 1 o 2 días antes de un ataque de migraña, podría notar el paciente cambios sutiles que advierten de una migraña próxima. Entre estos síntomas podríamos mencionar el estreñimiento. También se puede asociar los cambios de estado de ánimo, de depresión o euforia, o tienen depresión que pasa paulatinamente a la euforia. Asimismo, el paciente o la paciente puede tener antojos de algún tipo de comida en particular. En algunos casos puede presentar cierta rigidez en el cuello. Asimismo, aumento de la cantidad en cuanto a las micciones, o sea, va a orinar al baño en mayor frecuencia. También puede haber retención de líquidos a nivel corporal y bostezos frecuentes. El siguiente será el aura. Para algunas personas, un aura puede ocurrir antes o durante la migraña. El aura es un síntoma reversible del sistema nervioso. Generalmente son visuales, pero también pueden incluir otras alteraciones. Por lo general, asimismo, cada síntoma comienza progresivamente. Se incrementa durante unos minutos y puede durar hasta 60 minutos inclusive. Hay ejemplos bastante frecuentes de auras en la migraña, como por ejemplo fenómenos visuales, como la visualización de varias formas, puntitos brillantes o destellos de luz.
También pueden experimentar pérdida de la visión, que es transitoria, sensaciones de hormigueo en un brazo o en una pierna, que se puede acompañar con entumecimiento o debilidad en el rostro o en un lado del cuerpo. Asimismo, puede presentarse dificultad para hablar. Por otro lado, también en el ataque podemos encontrar las siguientes características. Una migraña suele durar de 4 a 72 horas si no se trata. La frecuencia con la que ocurre la migraña varía de una persona a otra. Las migrañas pueden ser poco frecuentes o aparecer varias veces al mes. Hay que tener en cuenta que durante una migraña podría presentar síntomas que te relato. Dolor generalmente en un lado de la cara. Hemicránea se llama esto, pero a menudo también puede presentarse en ambos lados de la cara. Asimismo, puede presentar dolor que palpita o late. La paciente o el paciente dice que le late. Presenta asimismo sensibilidad a la luz, al sonido y a veces a los olores y al tacto. También puede presentar en estos momentos náuseas y vómitos. Y la última etapa es el post-ataque o el post-dromo. Después de un ataque de migraña, es posible que el paciente se sienta agotado, muchas de las veces confundido y sin fuerzas, hasta por 1 o 2 días. Algunas personas indican sentirse eufóricas incluso, o sea, existen cambios del ánimo. Los movimientos repentinos de la cabeza podrían provocar dolor de nuevo, pero brevemente. ¿Cuándo debiera consultarse a un médico? Si hay signos y síntomas de migraña con regularidad, lleva un registro de los ataques y cómo las trataste. Luego, programa una cita con el médico de cabecera para hablar de estos dolores de cabeza. Incluso si tienes antecedentes de dolores de cabeza, consulta con tu médico de cabecera, habla sobre el patrón de este dolor de cabeza, si este cambia o si los dolores de cabeza inician repentinamente o existe diferencia entre las anteriores. Ahora bien, debes de consultar al médico inmediatamente o dirigirte incluso a una sala de emergencia si presentas cualquiera de los siguientes signos o síntomas que son denominados signos de alarma y que podrían establecer una situación de emergencia o una condición más grave. Un dolor de cabeza abrupto e intenso como un trueno. Dolor de cabeza con fiebre, rigidez de cuello, confusión, convulsiones, visión doble, entumecimiento o debilidad en cualquier parte del cuerpo, lo que podría ser un indicio de una enfermedad o accidente cerebrovascular. Asimismo, dolor de cabeza después de una lesión en la cabeza, o sea, después de un traumatismo. Un dolor de cabeza crónico que empeora después de toser, hacer un esfuerzo o un movimiento repentino. Dolor de cabeza nuevo después de los 50 años. Todos estos síntomas de inicio abrupto y que son diferentes al dolor habitual son signos de peligro y debes acudir a la emergencia.
Por otro lado, ahora te relato las causas. Las causas de la migraña son muchas en realidad y no se entiende completamente pese a los estudios realizados. Puede estar asociada la genética, los factores ambientales también parecen jugar un papel importante. Los cambios en el tronco encefálico y sus interacciones con el nervio trigémino, una importante vía del dolor, podrían asimismo estar involucrados. También podría existir desequilibrios en las sustancias químicas cerebrales, incluida la serotonina, que ayuda a regular el dolor en el sistema nervioso. Los investigadores están estudiando el papel de esta serotonina en la migraña. Otros neurotransmisores también pueden jugar un papel importante en el dolor en la migraña, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Es para tener muy en cuenta esta última parte. Ahora, ¿pueden haber desencadenantes de la migraña? Hay una serie de factores que desencadenan la migraña, entre otros, cambios hormonales, sobre todo en las mujeres. Las fluctuaciones en el estrógeno que se producen antes o durante los periodos menstruales, el embarazo y la menopausia parecen desencadenar dolores de cabeza en muchas mujeres. Los medicamentos hormonales, asimismo, como por ejemplo los anticonceptivos orales, también pueden empeorar la migraña. Sin embargo, algunas mujeres notan que sus migrañas ocurren con menos frecuencia cuando toman estos medicamentos. Las bebidas. Entre ellas se incluyen las bebidas alcohólicas, especialmente el vino, pero también las bebidas con demasiada cafeína como el café. El estrés. El estrés puede desencadenar una migraña. El estrés laboral o el estrés en la casa. Siempre se debe de tener en cuenta este factor para establecer el diagnóstico de migraña. Los estímulos sensitivos, las luces brillantes o parpadeantes y de la misma forma los sentidos fuertes pueden provocar migrañas. Los olores fuertes, provenientes de perfumes, disolventes de pintura, el tabaquismo pasivo y otros desencadenan migrañas en algunas personas. Cambios en el sueño. La falta de sueño o dormir demasiado pueden desencadenar migrañas en algunas personas. También hay factores físicos. El esfuerzo físico intenso, incluida la actividad sexual, podría provocar migraña. También los cambios climáticos. Un cambio de clima o de presión barométrica puede provocar una migraña. Los medicamentos también están incluidos. Los anticonceptivos orales y los vasodilatadores como la nitroglicerina pueden agravar la migraña. Los alimentos, como por ejemplo los quesos maduros, al igual que los alimentos salados y procesados, pueden desencadenar migrañas. Las comidas también pueden ser un factor desencadenante. Aditivos alimentarios. Entre ellos se incluyen el edulcorante aspartamo y el conservante glutamato monosódico, que se encuentran en muchos alimentos. Hay que evitar entonces los alimentos y aditivos alimentarios que condicionan exacerbación de la migraña. Ahora bien,
¿Hay factores de riesgo? Claro que sí. Los factores de riesgo que están comprometiendo la presentación de una migraña podrían ser los antecedentes familiares. Si tienes un familiar con migrañas, entonces tienes bastante probabilidad de desarrollar también migraña. La edad. Las migrañas pueden comenzar a cualquier edad, aunque la primera suele ocurrir generalmente durante la adolescencia. Las migrañas tienden a llegar a su máxima intensidad a los 30 años de edad y poco a poco, o sea, en forma gradual, se tornan menos intensas y frecuentes en las siguientes décadas. El sexo. Las mujeres son 3 veces más propensas a tener migrañas comparadas con los hombres. A tener en cuenta este dato. Y los cambios hormonales. En el caso de las mujeres que tienen migrañas, los dolores de cabeza pueden comenzar justo antes del inicio de la menstruación o poco después. También pueden cambiar durante el embarazo o la menopausia. Por lo general, las migrañas mejoran después de la menopausia. Se puede hablar de las complicaciones. Siempre tomar analgésicos con demasiada frecuencia puede desencadenar dolores de cabeza graves por uso excesivo de medicamentos. El riesgo parece ser mayor con la combinación de aspirina, acetaminofén y cafeína. Se debe tener mucho cuidado con el consumo de estos medicamentos. También pueden ocurrir dolores de cabeza por uso excesivo si se toma aspirina o ibuprofeno durante más de 14 días al mes, o también triptanos como el sumatriptán o rizatriptán durante más de 9 días al mes. ¿Y cómo se establece el diagnóstico? Si tienes migraña o antecedentes familiares de migraña, un médico capacitado en el tratamiento de dolores de cabeza probablemente realizará el diagnóstico de migraña basándose en tus antecedentes médicos, en los síntomas que tienes y realizando un examen físico y neurológico. Si tu afección es inusual, compleja o se vuelve grave de forma repentina, las pruebas para descartar otras causas de dolor podrían incluir las siguientes. Imágenes por resonancia magnética. Una resonancia magnética utiliza un potente campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del cerebro y los vasos sanguíneos. Las resonancias magnéticas ayudan a los médicos a diagnosticar tumores, accidentes cerebrovasculares, sangrado en el cerebro, infecciones y otras afecciones cerebrales y del sistema nervioso, o sea, desde el punto de vista neurológico. La exploración por tomografía computarizada. Una tomografía utiliza una serie de radiografías para crear imágenes transversales detalladas del cerebro. Esto ayuda a los médicos a diagnosticar tumores, infecciones, daño cerebral en general, sangrado en el cerebro y otros posibles problemas médicos que pueden estar causando dolores de cabeza. Ahora bien, el tratamiento te lo comento. El tratamiento de la migraña está destinado
a detener los síntomas o incluso prevenir ataques futuros. Se han diseñado muchos medicamentos para tratar las migrañas. Los medicamentos usados para combatir las migrañas se dividen en dos grandes categorías. Analgésicos por un lado, también conocidos como tratamiento agudo o abortivo. Estos tipos de medicamentos se toman durante los ataques de migraña y están diseñados para detener los síntomas. Por otro lado, los medicamentos preventivos. Estos tipos de medicamentos se toman regularmente, a menudo todos los días, para reducir la intensidad o la frecuencia de las migrañas. Tus opciones de tratamiento van a depender de la frecuencia e intensidad de los dolores de cabeza. Si tienes algunos síntomas acompañantes, como náuseas y vómitos con los dolores de cabeza asociados. También el grado de discapacidad que te causan los dolores de cabeza y otros trastornos que tengas. Hay medicamentos para el alivio. Los medicamentos usados para aliviar el dolor de la migraña actúan mejor cuando se toman ante el primer síntoma de una nueva migraña, en cuanto comienzan los signos y síntomas de una migraña. Algunos de los medicamentos que se pueden usar para tratar son las siguientes. Analgésicos. Algunos de estos analgésicos de venta libre o recetados son la aspirina o el ibuprofeno. Cuando se toman durante mucho tiempo, pueden causar dolores de cabeza por el uso excesivo de medicamentos y generar posibles úlceras y hemorragias en el tracto gastrointestinal. Los medicamentos para aliviar la migraña que combinan cafeína, aspirina y paracetamol pueden ser útiles, pero por lo general solo para el dolor leve de migraña. Hay que tener en cuenta los riesgos de una toma indiscriminada. Los triptanos. Estos medicamentos de prescripción como el sumatriptán y el rizatriptán se usan para tratar la migraña porque bloquean las vías del dolor en el cerebro. Tomados en forma de píldoras, inyecciones o atomizadores nasales, pueden aliviar muchos de los síntomas de la migraña. Es posible que no sean seguros para quienes están en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco. Hay que tener en cuenta estas circunstancias. Otro de los medicamentos, la dihidroergotamina, disponibles en forma de atomizador nasal o inyección. Este fármaco es más eficaz cuando se toma poco después del inicio de los síntomas de migraña, para las migrañas que tienden a durar más de 24 horas. Algunos de los efectos secundarios pueden ser el empeoramiento de los vómitos y náuseas relacionados con la migraña. Las personas con enfermedad de las arterias coronarias o aquellas que tengan presión arterial alta o una enfermedad renal o hepática concomitante deben evitar la dihidroergotamina. Otro medicamento, lasmiditan. Esta nueva tableta oral está aprobada para el tratamiento de la migraña con o sin aura. En ensayos farmacológicos, este medicamento mejoró significativamente
el dolor de cabeza. Así que, a tener en cuenta, pueden tener sin embargo efecto sedante y causar mareos, por lo que se aconseja a las personas que lo toman que no conduzcan ni operen maquinarias durante al menos 8 horas. Otro medicamento, ubrogepant. Este antagonista de los receptores peptídicos relacionados con el gen de la calcitonina oral está aprobado para el tratamiento de la migraña aguda con o sin aura, pero en adultos. Es la primera droga de este tipo aprobada para el tratamiento de la migraña. En los ensayos clínicos, este medicamento fue más eficaz que el placebo para aliviar el dolor y otros síntomas de la migraña, como las náuseas y la sensibilidad a la luz y al sonido, 2 horas después de tomarlo. Los efectos secundarios más comunes incluyen sequedad de boca, náuseas y somnolencia excesiva. No debe tomarse con medicamentos inhibidores potentes. Asimismo, se podrían utilizar medicamentos opioides para las personas que no pueden tomar otros medicamentos para la migraña. Sin embargo, estos opioides narcóticos pueden ayudar, pero como efectos adversos o secundarios pueden generar cierto grado de adicción. Hay que tener cuidado al respecto. Ahora, medicamentos contra las náuseas. Estos pueden ayudar si la migraña con aura está acompañada de náuseas y vómitos. Algunos de los medicamentos contra las náuseas son la clorpromacina, la metoclopramida o la proclorperacina. Por lo general se toman con analgésicos. Por otro lado, hay medicamentos preventivos, como por ejemplo los medicamentos para reducir la presión arterial. Estos incluyen beta bloqueadores, como el propranolol y el tartrato de metoprolol. Los bloqueadores de los canales de calcio, como el verapamilo, pueden ser útiles para prevenir las migrañas con aura. Antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina pueden evitar las migrañas. Debido a los efectos secundarios de la amitriptilina, como somnolencia, se pueden recetar otros antidepresivos en su lugar. También se pueden utilizar medicamentos anticonvulsivantes, como el valproato y el topiramato. Pueden ayudarte a disminuir la frecuencia de las migrañas, pero pueden causar efectos secundarios como mareos, cambios de peso, náuseas y varios otros síntomas. No se recomienda utilizar estos medicamentos en mujeres embarazadas o que están intentando quedarse embarazadas. También se podría utilizar la inyección de Botox. Esta inyección se puede brindar aproximadamente cada 12 semanas y puede ayudar a la prevención de la migraña en algunos adultos. Y por último, los anticuerpos monoclonales de CGRP, como por ejemplo el Erenumab, que es un medicamento más recientemente aprobado para tratar la migraña. Por último, se pueden establecer estilos de vida y remedios caseros. Intenta
aprender técnicas de relajación. Desarrolla una rutina para dormir y para comer. Bebe mucho líquido claro. Mantén un diario sobre dolores de cabeza. Haz ejercicios con regularidad. Y como medicina alternativa se podría utilizar, bajo la supervisión de profesionales, la acupuntura, la biorretroalimentación, la terapia cognitivo-conductual, la meditación y yoga, algunas hierbas, vitaminas y minerales. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que sea de tu ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Ten un grandioso día.